saludo a todos los que nos ven en este pues Importar Medio alternativo de Toma Corriente y a toda la gente linda de Risaralda. Un saludo muy especial a las personas que nos están viendo en este momento, a todos los seguidores de Toma Corriente. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Corriente Alterna. Este es un espacio donde esperamos dialogar e invitar a actores regionales y nacionales de la política y que específicamente están comprometidos con transformar la realidad de la política nacional. Hoy tenemos un invitado muy especial, además muy importante, filósofo, magíster en ciencias económicas, candidato como doctor a estudios políticos y relaciones internacionales, representante a la Cámara en el periodo 2018-2022 por Bogotá y pues hoy en un lugar muy significativo como presidente de la Cámara de Representantes. David Raseiro, bienvenido a Toma Corriente, muchas gracias por aceptar la invitación. A ti, Omar, muchas gracias por invitarme. Saludo a todos los que nos ven en este pues Importar Medio alternativo de Toma Corriente y a toda la gente linda de Risaralda. Bueno, tengo la fortuna de haber conocido hace un tiempo a David en el ejercicio político de lograr pues consolidar este primer gobierno progresista. Y es una persona que tiene muchas virtudes, pero me gustaría empezar destacando una, y es que David es un joven político que se propuso y además logró hacer una carrera, una, digamos, elección política diferente, ¿cierto? Competir electoralmente contra los mismos de siempre, que ha sido pues una categoría que usted ha acuñado frente a esta clase dirigente que se ha sostenido bajo intereses personales desde lo público, desde los espacios de poder. La estrategia finalmente funcionó, ¿cierto? Y tiene un lugar muy destacado como presidente de la Cámara. La pregunta, David, es ¿cuáles son los retos que se deben asumir para un objetivo como este? Sí, cada momento histórico plantea unos retos en específico. Y son retos dependiendo de las coyunturas sociales. Es más, te voy a decir así, Omar, los cambios políticos ocurren en las sociedades a partir de cambios sociales que se han gestado con anterioridad, ¿no? En este momento, durante décadas, lo comprendimos así, ser oposición o ser resistencia implicaba poder generar una discusión muy fuerte ante una clase política que había perdido el norte o el sur, o no sé si lo tuvieron, en torno a dirigir un país para las mayorías. La disputa que teníamos antes de estas elecciones era cómo hacemos una política desde el Estado que garantice derechos, que sea para las mayorías, que no sea excluyente, una política que construya país, que modernice el país, una política que nos genere una senda de paz, de crecimiento económico, una política que luche contra la corrupción, que la agenda de corrupción no sea una cenicienta, sino que realmente sea papel fundamental. Y no era tanto la pelea contra unos políticos en particular, con nombre propio, que nunca tuvimos el miedo para denunciarlos. Con nuestros mapas, tú me acompañaste allá a hacer los mapas de poder y descubrirlos. Sino más que contra el político como tal, era contra la política que hacía ese político. Entonces, creo que esa política del siglo XX, la política de la muerte, la política de la segregación, de la exclusión, fue la que el pueblo colombiano fue criticando, fue la que el pueblo colombiano, fue contra la que el pueblo colombiano se movilizó después de esa reforma tributaria nefasta que quería seguir profundizando la desigualdad, de seguir empobreciendo al pobre. Y es a partir de esa reflexión social que se genera esta política de cambio, este momento electoral de cambio, y es necesaria una política diferente. Y a partir de esa reflexión social es que surgen los liderazgos. Gustavo Petro seguramente cambia entre campaña en campaña varias de sus ideas, pero el Gustavo Petro de hoy era el mismo que planteaba unas transformaciones hace 15, 20 años. ¿Por qué hoy sí pegó el discurso de Petro el de hace 15, 20 años? Porque había un ambiente social diferente. Entonces, discúlpame la extensión, porque es pararnos el lugar. Los cambios políticos solo obedecen con los cambios sociales. Y este gobierno del cambio va a adelantar el cambio hasta donde ustedes nos digan
Si la gente no se moviliza, si la gente no orienta, si la gente no demanda, va a ser muy imposible. ¿Hasta dónde va el cambio? Hasta donde la gente ordene. Te entiendo que también es una cuestión de interpretar el momento social que se vive y vivimos una coyuntura que son los antecedentes a este gobierno. Pero también, digamos que existieron otros antecedentes, pero efectivamente nos hemos dado cuenta cómo el ejercicio político y las clases políticas han captado económicamente, ¿cierto? Algo que no debería ocurrir, pero que ha pasado. ¿Cómo lograron romper eso? ¿Sí? Muy buena pregunta. Entonces, fruto de esa movilización social es que discursos que eran nuestros desde antes, el discurso de derechos, el discurso de mayorías, el discurso contra la desigualdad, contra la pobreza, contra la corrupción, fueron teniendo más protagonismo en el debate político. Y bueno, el liderazgo de Gustavo Petro, que es indiscutible, pues fue lo que genera esta ola de transformación y de cambio. Ya la experiencia de gobierno es bien interesante porque ya el gobierno significa que nuestro discurso, que era un discurso de izquierda, de centro izquierda, y que teníamos un proyecto nacido de la izquierda, hoy en día se vuelve un proyecto nacional. Nosotros no gobernamos para la izquierda, simplemente. O no gobernamos simplemente para los que votaron por nosotros. Gobernar significa recoger todas las expectativas o la gran mayoría de expectativas del país. Y creo que lo estamos logrando. Petro queda elegido con un poco más del 50% de los votos y hoy ya tiene una favorabilidad del 60-65%. ¿Eso qué quiere decir? Que gente que no votó por él hoy ya lo reconoce, valora y se siente identificado con la política que está adelantando. Eso es hacer país. Entonces, en ese proceso de hacer país implica que gobernar no es solamente con nosotros mismos. Y sería un error. Gobernar implica también traer gente que tal vez no estuvo con nosotros a ese ejercicio de gobierno. Porque nosotros no vinimos aquí a vengarnos. Nosotros no vinimos a perpetuar la lógica de violencia política desconociendo otras realidades políticas. Y sobre todo cuando la elección apenas fue del 51% y partimos desde ahí, es que es la realidad. Y eso implica lo que hemos construido como un gran frente amplio, como una gran coalición de gobierno con otros actores que no estuvieron con nosotros en campaña y que está bien. Porque el problema, y escúchenos muy bien, el problema no es sentarse en la mesa y dialogar con gente con la que antes no te sentabas ni dialogabas. El problema sería si al momento de sentarte en la mesa te olvides de dónde vienes y para dónde vas. Y lo que estamos viendo es que nos sentamos en la mesa con una propuesta de país y son ellos los que antes no están con nosotros que nos dicen ahora sí, vamos, lideren ustedes y nosotros acompañamos. Eso es una victoria no solamente de nosotros sino del país en general. Vemos que ese escenario que nos describes pues se ha logrado y se ha consolidado. Son los primeros 100 días del gobierno que tienen una percepción y unos frutos muy positivos dentro de la sociedad y vemos cómo la gente empieza a identificarse, ¿cierto?, con esas luchas que se dieron históricamente. En esa tarea, porque digamos que hay un momento específico y es la demanda para solucionar una cantidad de deudas históricas que se tienen con la sociedad y que hoy, luego de haber logrado pues como el primer obstáculo que era llegar a ser gobierno, pues se deben de tramitar primero por unas reformas estructurales y también por un plan nacional de desarrollo. ¿Sí? Usted desde la Cámara de Representantes y desde la Presidencia, además que en varias lecturas que he hecho en libros y en columnas, ha mencionado que uno siempre debería identificarse con ser un instrumento de la historia, ¿cierto? Hoy que están en ese escenario y ya hay unos desafíos grandes que es lograr esas transformaciones, ¿cuál va a ser ese sello particular, esa impronta de David Racero desde la presidencia de la Cámara? Dos cosas. Lo primero es ser el presidente de la Cámara que sacó adelante las reformas del cambio, porque las reformas y lo que se aprueba en el Congreso no se aprueba solo. Y el éxito de esa aprobación parte justamente del papel que juega el presidente como gran árbitro del debate, el que organiza, el que posibilita la discusión, el que orienta. El presidente tiene un papel importantísimo y eso es un logro de cara al compromiso que tengo con el país, principalmente a quien me debo y por supuesto con un gobierno que es mi gobierno, el del Pacto Histórico.
Pero segundo, y no es de poca monta, Omar, un reto que me lo propuse desde el principio fue mostrar que se puede hacer de manera diferente. Las formas, la estética es importante, porque hacer una política alternativa no es simplemente de palabra. La política alternativa nueva, en la que nosotros decimos que hay que renovar, implica por las buenas prácticas. ¿Y eso qué significa? Que esta presidencia se ha esforzado mucho en no repetir lo que tanto criticábamos. Por ejemplo, las jugaditas a las que nos habían acostumbrado tiempo atrás estos políticos tradicionales, engavetar proyectos, cercenar la palabra, no dar la discusión. No, nosotros venimos aquí a no hacer lo mismo que hacían ellos. Venimos aquí a respetar la democracia, venimos aquí a respetar el pensamiento diferente, profundo respeto a la oposición aunque no piense como yo. De eso se trata, construir valores democráticos, y el Congreso es para eso, porque el Congreso es el espacio de la deliberación, del disenso, también por supuesto de la sumatoria de la colectividad y de las mayorías. Entonces creo que nuestra Cámara se ha mostrado como esa Cámara diferente. Hemos venido quitando rubros innecesarios en la Cámara de Representantes, camionetas que estaban siendo utilizados porque no lo necesitaban, reducción de gastos hasta donde más podamos, hasta donde yo pueda, porque algunos tocan por temas de ley, impulsar proyectos que tienen que ver con la modernización del Congreso. Hace una semana ya aprobamos en primera vuelta, o sea, está casi que es una realidad, la disminución del receso legislativo, que los congresistas entramos, que es marzo 16, imagínense. Vamos a, por lo menos ya lo estamos llevando el 16 de febrero, yo quiero llevarlo el 1 de febrero, estamos en esas negociaciones. Queda pendiente la rebaja del salario, que todavía aquí muchos congresistas, ya hay que decirlo, pues se oponen. Eso es una bandera que tenemos que sacar adelante. Entonces, la agenda de cambio, Omar, pero también mostrando que se puede hacer diferente, que nosotros no vinimos aquí a repetir las malas prácticas de los que nos han antecedido. Resaltar, sí, uno logra también ver por medio de las redes también como una conexión más grande de la Cámara, conocimiento en tiempo real de la votación. Así es. Y resaltar algo que tú has dicho en este momento varias oportunidades, y es el debate democrático, ¿cierto? Es decir, que aunque ganó esta visión alternativa, estas luchas específicas, es un gobierno para todos, es un gobierno donde las formas democráticas tienen que prevalecer. Bueno, hasta acá vamos a hacer la primera parte de la entrevista. Los invitamos a todos los que nos están viendo a que nos sigan en nuestra página www.tomacorriente.co y en las redes sociales en Facebook, Twitter y en Instagram. Vamos a continuar nosotros acá grabando la segunda parte de la entrevista. Los invitamos a que nos acompañes en esta segunda parte que saldrá próximamente. Seguimos con David, muchas gracias. Un abrazo, Omar. En esta Salud.